en el noroeste de México, liderados por nuestro querido maestro Isidro Real Pérez, que aquí está presente, y pues que pertenece al Departamento de Administración de nuestra querida Universidad de Sonora. De verdad, mucho gusto en recibirlos, en que estén aquí a estas tempranas horas para nosotros, pero por allá en España ya media tarde, ¿verdad? Muy entusiasmados para empezar este primer taller, y pues tenemos un invitado, pues ahora sí que del otro lado del charco, ¿verdad? Sí. Que viene aquí a compartir con nosotros pues su experiencia, un gran amigo aquí de esta universidad, al cual queremos mucho, aparte de reconocerle todo su talento, ¿verdad? Y precisamente porque lo queremos tanto, pues qué mejor, ¿verdad?, que la doctora Candelaria González González, nuestra jefa del Departamento de Administración, pues le dé, ¿verdad?, unas palabras de bienvenida para ya dar iniciado estas actividades de este segundo coloquio. Adelante, Cande. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí de verdad una gran satisfacción estar en este momento compartiendo con ustedes pues un evento que para nosotros es sumamente importante. Desde el año pasado, que nació a raíz de la idea de un cuerpo académico y de la conexión que tuvimos precisamente con Javier. Perdón por la confianza, pero de veras que hay tanto afecto y tanto cariño entre todos nosotros. Hemos llegado a tejer lazos de amistad muy bonitos, que han hecho que nosotros podamos llegar a tener un evento como que creo yo que va a ser de mucha calidad por el hecho de la presencia de todos los participantes, ¿no? Creo que nuestros alumnos, nuestros profesores, toda la comunidad va a tener muy buena información para poder enriquecerse y poder tener un abanico más amplio para sus ideas y la toma de decisiones en algún momento, que nuestros jóvenes vean que lo que les decimos en el aula no es mentira, que tiene aplicación, ¿verdad? Y que pues dentro de toda esta vida que hemos vivido, esta experiencia por un lado tan lamentable, pero por otra tan enriquecedora también, porque nos ha enseñado a trabajar de una manera distinta. Creo que vale mucho la pena poner atención, y el hecho de que ahorita Javier y todos nuestros compañeros de España, maestros, colegas, estén ahí pendientes y presentes para estar con nosotros, dándonos sus opiniones y sus experiencias también en este evento, creo que es muy satisfactorio. Yo no me quiero alargar mucho porque quiero que te aprovechen mucho, Javier. Yo les quiero dar las gracias a todos, al cuerpo académico, a todos los maestros que hicieron posible todo este trabajo, tanto en España como en otras partes también, y aquí mismo en la Unidad Regional Centro, todos nuestros compañeros, ¿sí? Y especialmente a Javier, que va a estar ahorita con nosotros en este taller. Muchachos, sobre todo jóvenes estudiantes, ojalá lo aprovechen mucho. Muy bienvenido seas, Javier. Mucha suerte, muchas gracias y adelante. ¿Sí? Gracias, Ileana. No, a ti, Cande, muchas gracias. Y sí, yo sé que las palabras nacen del corazón, porque hay grandes lazos de cariño y de admiración mutua, ¿verdad? Bueno, pues voy a presentar a quien el día de hoy, pues va a ser el instructor, ¿verdad? Este taller que lleva por nombre La importancia de comunicar a través de un elevador pitch. No es picheo, porque aquí nos gusta mucho el béisbol. Ahorita espérense, Javier les va a explicar, ¿verdad? Y les voy a presentar a quien va a ser, pues, el que lleve las riendas, ¿verdad?, de este curso. Su nombre es Javier Sánchez Espada. Él ahorita es el responsable de coordinar el Centro de Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid con Santander, ¿sí? Y que a su vez pertenece a una oficina que se llama la Oficina Complutense del Emprendedor, o sea, el programa Compluemprende, así le llaman ellos allá en la universidad.
y lo que se dedican a hacer en esa oficina, pues es precisamente a fomentar ese espíritu emprendedor desde dentro, ¿no?, de la universidad, para dar apoyo pues a todos los miembros de esa comunidad universitaria, ¿verdad? Muy dinámica, ¿verdad? Esa comunidad que deseen emprender un proyecto empresarial o también un proyecto social, precisamente gracias a esa cátedra de emprendimiento, ¿verdad?, social que preside precisamente Javier, ¿verdad? También forma parte de un proyecto pues que es, su objetivo es asesorar a emprendedores y llevarlos de la mano, ¿verdad?, a través de ese proceso de evaluación de ideas de negocio, de desarrollar el plan, formar a esta gente en habilidades, ¿verdad?, que son necesarias para que tengan éxito en el establecimiento pues, de una nueva empresa, ¿verdad? Él es, pues, como bien dijo la maestra Cande, ¿verdad?, colega de nosotros, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, tiene, pues, amplia experiencia laboral, ya sea por su cuenta, ¿verdad?, o también laborando para empresas. Él es graduado de ahí de la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en varias empresas en el ámbito del retail, que sería algo así como minorista, ¿verdad?, algo así, ¿no? La traducción como Leroy Merlin y MediaMarkt. También ha sido fundador de empresas, porque el que es instructor instruye con el ejemplo, ¿verdad, Javier? Claro, y ha sido fundador de empresas como por ejemplo Cocoa, que es fabricante de encendedores para barbacoas. O sea que aquí, mira, con razón te dicen que te vengas, Javier, porque aquí, mira, acá pero parado con las carnes asadas. y que se hace con materiales reciclados, fíjese qué interesante. Y no sé si lo voy a decir bien, Javier, tú me dices Tyra Barrier, que es fabricante de barreras de contención diseñadas con granulado de neumáticos. O sea, los neumáticos viejitos, pues, ¿verdad? Se granulan, y entonces con eso hacen las barreras de contención que hay en las carreteras. Fíjense qué interesante, pero están aprovechando pues las cosas, ¿verdad? Entonces, pues muy bien, Javier, es una combinación muy interesante, pues de tus conocimientos, de tu experiencia, de ese espíritu emprendedor que ustedes siempre los transmiten siempre que están aquí. Y sin más, pues con ustedes Javier Sánchez Espada, quien les va a llevar este taller, la importancia de comunicar a través de un elevador pitch. Adelante, Javier, y bienvenido. Vale, pues muchísimas gracias a todos los profesores por esas palabras cariñosas. Me gustaría que, si no fuera por esto del COVID, pues estar por allí. Pasé unos días estupendos hace 1 año y medio aproximadamente. Pero bueno, siempre es un gusto para mí estar con vosotros, sacar un ratito, hablar un poquito. Espero que mis conocimientos os sirvan a los estudiantes. Así que, para no dilatarme mucho más y ir bien de tiempo, si os parece, voy a compartir la pantalla y comenzamos, ¿vale? Voy a compartir el contenido. A ver. Vale, yo creo que ya se está compartiendo, así que nada, pues buenos días, buenas tardes aquí en España, si hubiera por allí alguien de aquí. Daros las gracias por este madrugón. A pesar de las horas se os ven buenas caras, aquí ya es las 3 del mediodía. Y nada, como bien habéis comentado, es un placer participar en este segundo coloquio internacional, y os cuento un poquito de lo que vamos a hablar. Vamos a hacer una pequeña introducción que yo creo que es interesante para entender bien las startups en el mundo digital. Y luego la segunda, eso nos llevará unos 50 minutos aproximadamente, y luego vamos a tener unos 30-40 minutos en los que hablaremos sobre comunicación, ¿vale? Viendo herramientas. Incluso tendremos unos minutos por si alguno de vosotros, algún emprendedor, se anima a hacer algún pitch, un elevator pitch, y les daré feedback de ideas en base a mi experiencia que yo creo que se pueden mejorar o que se pueden aprovechar. Entonces, comenzando ya, lo quiero hacer lanzando 2 preguntas que siempre me gusta plantear, ¿vale? La primera es, no sé si sabéis que cada año se crean más empresas que habitantes tiene el país de México. Ya sabéis que México es uno de los países más grandes, y según datos del Banco Central, del Banco Mundial, México tiene más de 126 millones de habitantes.
Esto quiere decir que al año se crean 133 millones de empresas. Esto equivale más o menos a 11.000 empresas por hora y 3 empresas por segundo. Es decir, cada vez que estamos aquí, que pasa un segundo, 3 empresas en el mundo están apareciendo. Pero me gusta hacer otra reflexión más, ¿no? Os quería preguntar que cuántos de los aquí presentes creéis que actualmente y en este momento de la historia creéis que si es el mejor momento para ser emprendedor. Yo os voy a compartir, os voy a trasladar 3 razones que a mí me llevan a pensar que actualmente es un buen momento. La primera es el acceso a la información. Hoy en día, y prueba de ello es la conferencia que estamos teniendo hoy, cualquier persona en cualquier parte del mundo y con un ordenador que tenga acceso a Internet tiene la misma información que el CEO de la empresa más grande de Estados Unidos. Esto hace unos años atrás pues era mucho más complicado. Entonces todos tenemos la misma información para poder tomar decisiones. La segunda razón es el ecosistema. Cuando yo comencé en el mundo del emprendimiento, pues empezaban a existir recursos, empezaban a aparecer las primeras incubadoras, empezaban a aparecer las primeras aceleradoras, empezábamos a entender qué era esto del venture capital, que hoy hablaremos, el capital riesgo. Y hoy en día todo eso está mucho más evolucionado. Hoy tenemos incubadoras dentro de universidades, las grandes empresas empiezan a crear sus propios programas de incubación y propios programas de aceleración. Y os digo incluso algo más. En España, en el año 2011, se crea una ley de apoyo a emprendedores. O sea, los propios emprendedores estamos acogidos a un paraguas legal que los protege. Esto, evidentemente, hace unos años atrás, pues era una cosa bastante más complicada y bastante impensable. Pero hay una razón, a mí personalmente es la que más me gusta, y es que creo que somos la generación mejor preparada de la historia. Y dejar que os cuente pues una pequeña anécdota que siempre me gusta contar. Yo tuve la suerte, pues bueno, mi abuelo fue emprendedor y en su momento montó un pequeño despacho de arquitectos. Pues bien, mi abuelo no tenía la misma información que tenemos hoy en día. Podía conocer a sus clientes, pero no se analizaba cuál era la propuesta de valor, cuál es el canal de distribución, cuál era mi relación con los clientes. Hace unos días conocí a un chico aquí en el centro de emprendimiento, tendría unos 15 años y me enseñó una aplicación, ¿vale? Yo vi la aplicación y wow, o sea, le pregunté que cómo lo había hecho y este chico me dijo, pues bueno, pues que se había visto un vídeo por YouTube, le había gustado el lenguaje de programación y se había puesto a programar. La realidad es que este chico sabía programar mejor que cualquier estudiante de último curso de ingeniería informática. Y eso, reflexionando, es el conocimiento ya no está solo focalizado en la universidad, que por supuesto es una fuente de información, de conocimiento muy expandido, sino que cualquier persona puede hacer una búsqueda por Internet y tiene acceso a millones de recursos. Y eso es posible gracias a la digitalización y a la globalización. Todo esto estamos hablando hoy en una jornada, en un coloquio, emprendimiento, mundo digital. Bueno, lo primero que tenemos que plantearnos, ¿qué entendemos por una startup? Bien, para definir una startup tomaremos como referencia la definición propuesta por un profesor de la Universidad de Stanford, un profesor que juega un papel muy importante dentro de lo que es el emprendimiento y definió el profesor es profesor Steve Blank, hablaremos un poquito más de él cuando hablemos de la teoría de desarrollo de clientes. Y lo que él propone es que una startup es una organización temporal de personas, esto es muy importante, de inicio no está hablando de empresas, está diciendo un conjunto de chavales o un conjunto de personas que se unen buscando un modelo de negocio recurrente y escalable. Luego os explicaré qué es la escalabilidad, ¿vale? Hablaremos sobre ello un poquito más adelante. Y lo hacen en un contexto de muy alta incertidumbre. Y aquí tenemos que hacer un parón y es cuál es la diferencia entre riesgo e incertidumbre. El riesgo, los que estudiáis estadística, lo podemos medir. El riesgo se puede asociar a una probabilidad. Es decir, cuando yo tiro una moneda al aire, 50% cara, 50% cruz. Pero conozco perfectamente lo que va a suceder y en la incertidumbre no. Cuando yo hablo de incertidumbre, hablo de posibilidad. Es posible que pase algo, pero es posible que pasen otro millón de cosas que yo no tengo previstas. Entonces las startups nacen en este contexto, ¿vale? Y además incorporan un componente de tecnología muy elevado. Cuando realmente utilizamos tecnología
existe una innovación y el modelo de negocio no es conocido, sino que hay que validarlo, podemos decir que estamos hablando de una startup. Entonces me podréis decir, oye Javi, está muy bien, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entonces entre una startup y una gran empresa? Pues bien, dejar que os cuente algo. En una gran empresa, cuando al manager de turno le piden que por favor haga un plan de negocios a 5 años, pues es capaz de clavar las previsiones. ¿Y esto por qué es así? Pues porque tiene tanta información de sus clientes, pues porque ya lleva años operando en el mercado, conoce también a su cliente, que cuando se producen o modifica determinados cambios, como cambios en el producto, cambios en el precio, cambios en el canal, sabe cómo va a afectar a su cliente. Y una startup no. Recordar que un emprendedor trabaja en un contexto de muy alta incertidumbre. Cree saber o piensa quién puede ser su cliente, o sea, quién le va a comprar. Incluso puede llegar a pensar cuál es su canal. ¿Con esto qué quiero decir? ¿El plan de negocio es una herramienta importante? No, es importantísima y es indudable que todos aquellos que emprendáis en algún momento de vuestra vida tendréis que hacer un plan de negocio. Pero no es lo primero que debe plantearse un emprendedor. Un emprendedor, cuando se enfrenta al bonito reto de justamente emprender, lo primero que tiene que plantearse es cómo va a validar o debe validar su modelo de negocio. Es decir, debe encontrar hechos y o evidencias que demuestren que un modelo de negocio funciona o no funciona. Ahora os contaré más adelante cuál es la metodología que utilizan los emprendedores. Pero sí lo que tenéis que tener claro es que una startup nunca es una versión pequeña de una gran empresa. Son dos cosas distintas o dos formas de hacer negocio. Y probablemente estamos de acuerdo en que un emprendedor y el ser empresario no es muy diferente. Es muy parecido. Incluso os digo más. Los objetivos que tiene una startup y una gran empresa pueden llegar a ser iguales o parecidos. Pero sí que tenemos que tener siempre claro que cambia la forma en la que hacemos las cosas. Es decir, las startups tienen una cosa muy buena y es que al ser algo nuevo es muy pequeño, es flexible y eso es una ventaja competitiva frente a las grandes. Una startup ante cambios en el entorno se mueve de una manera mucho más rápida que lo podría hacer una empresa grande, pues que tiene una rigidez y que tiene unas estructuras que le cuesta más moverse. Y tenéis que tener también en mente que las startups buscan modelos de negocio escalables. Vamos a ver qué es todo esto. Hablábamos de que las startups pues tienen una ventaja competitiva, ¿no? Y esto se debe pues a que utilizan una metodología propia que todos los emprendedores conocen cuando deciden lanzar un negocio. Esta metodología es conocida como el método Lean Startup y es un método desarrollado por Eric Rice, que para desarrollar todo esto se basa en el método de desarrollo de cliente, justamente que hablábamos antes, a través o desarrollado por el profesor Steve Blank. ¿Qué es Lean Startup? Pues Lean Startup, en una definición muy corta y muy sencilla, es un proceso que se aplica para la creación de empresas en entornos de mucha incertidumbre. Dicho de otra manera, consiste en aplicar el método científico, sí, eso que vemos en el cole de construyo, mido y aprendo, al proceso de creación de startup. O sea, aplicamos la investigación a lo que es el emprendimiento. ¿Y cómo hacemos esto? Pues yo construyo un mínimo producto viable, lo llevo al mercado, lo pongo en manos del cliente y en base a esa experimentación y ese aprendizaje aprendo y tomo decisiones. Y en base a las decisiones que voy tomando, pues voy realizando modificaciones en el producto. Y esto es un ciclo iterativo y es un ciclo circular que siempre se realiza de la misma manera. ¿Qué nos lleva a esto? Pues en el método Lean Startup existen varios principios. El primero es un aprendizaje validado, es decir, yo no tomo decisiones de cosas que no conozco. Todas las decisiones que tome las hago porque previamente las he estudiado, las he validado y el cliente me ha dicho que haga una cosa o haga otra. Todo se basa en la experimentación, es decir, existe un contacto permanente con el mercado y con el cliente, porque lo que buscamos es un encaje entre ese producto y entre el cliente, ¿vale? Entre el mercado. Se produce un proceso iterativo permanente, que es el que hablábamos antes, es decir, cada vez que lanzo un mínimo producto viable, realizo un experimento, aprendo y voy reincorporando funcionalidades a ese producto. Y siempre, sí, y es así, o sea, es la mejor manera de aprender, el cliente es el centro del aprendizaje. Yo no tomo ninguna decisión que me asesora, que me recomienda un mentor. Puedo hacerle caso, pero las decisiones debéis de tomarlas siempre teniendo en cuenta que el cliente es la fuente del aprendizaje. También es interesante que veamos la diferencia
hablábamos viabilidad y escalabilidad, ¿vale? ¿Qué es viabilidad? Pues un modelo de negocio es viable cuando los ingresos son superiores a los gastos, y siempre hemos visto en NADE, nos lo han dicho, que el punto muerto es cuando los gastos superan a los ingresos. ¿Pero qué es la escalabilidad? Bien, la escalabilidad consiste en desasociar la variable gastos de la variable ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que para incrementar mis ingresos no necesito incrementar mis gastos. Vamos a verlo con un ejemplo más sencillo. Imaginaos que yo tengo un modelo de negocio tradicional, ¿vale? Una panadería. ¿Yo qué es lo que quiero como empresario? Quiero ¿cómo gano dinero? Vendiendo, o sea, ingresando por encima de lo que me cuesta fabricar el pan más los costes fijos. ¿Cómo consigo incrementar mi margen? Pues realizando muchas veces esta operación, comprando mercancía a gran escala que permite reducir los costes por unidad, y es la manera en la que yo optimizo el margen. ¿Cómo funciona un modelo de negocio escalable? Pues bien, normalmente los emprendedores lo que hacen es dedican mucho tiempo al principio en desarrollar un producto o servicio. Normalmente, y en la era digital en la que estamos, pues este producto pueden ser páginas web, pueden ser e-commerce, pero dedican tiempo inicial. Y llega un momento en el que se produce, buscando ese encaje producto-mercado, que ese producto, cuando funciona para un cliente, funciona para 2, funciona para 10, funciona para 1 millón y funciona para 10 millones de clientes. Por tanto, yo no necesito incrementar mis gastos para incrementar mis ingresos, porque ya la plataforma está desarrollada. Probablemente iré incorporando funcionalidades, pero en este momento los ingresos se han desasociado de la variable gasto y pasan a tener crecimientos exponenciales. ¿Qué es lo que sucede en el tiempo en el que los gastos son superiores a los ingresos? Pues esto es lo que todos aquellos que queráis emprender empezaréis a escuchar como el Valle de la Muerte, y es donde mueren la mayoría de las empresas que nacen o startups que nacen en momentos iniciales. Normalmente suelen ser los primeros 3 años. Y una vez que tenemos esto claro, os pongo en imagen un animal que seguramente muchos reconocéis, y es el unicornio, ¿no? Y dice la leyenda, y os leo textualmente, es un animal mágico de carácter noble, puro y muy espiritual. Su aspecto es el de un caballo joven, generalmente blanco, con un cuerpo en espiral, patas de antílope, barba de chivo y una cola de aspecto leonino. Sus ojos son de un azul intenso y su inteligencia comparable a la de un humano. Pero también dice la leyenda que nadie ha conseguido verlos jamás. Y es por eso, es ese símil en el que ha habido startups que por la dificultad de verlas son conocidas como startups unicornios. Para que una startup se convierta en unicornio, que por supuesto es el sueño que tiene cualquier emprendedor, que su startup algún día sea unicornio, se tienen que cumplir determinadas variables. Se tiene que cumplir que sea un emprendimiento de alto riesgo, no debe cotizar en bolsa, no debe ser adquirida por ninguna otra compañía, debe tener menos de 10 años de vida y, lo más importante, son startups con una valoración de mercado superior a los 1.000 millones de dólares o 1 billón de dólares, ¿vale? Que es lo mismo. A datos de 2020, en el mundo existían 492 startups unicornios con una valoración de 1.540 billones de dólares. Justamente miraba estos datos esta mañana. En marzo de 2021 hay 603 startups unicornios con una valoración de 2.000 billones de dólares, para que os veáis o tengáis una idea de la valoración económica que tienen estas startups. Continuando con los datos de octubre de 2020, estas startups, el 48% se concentraban en Estados Unidos, el 24% se concentraban en China. Podemos casi decir que el 75% de las startups a nivel mundial se reparten entre China y Estados Unidos. Y luego existen o hay startups en muchos países, pero los 2 siguientes países con importancia que más startups aportan, más o menos con un 5% cada una, son Reino Unido e India, ¿vale? Que hacen un 10%. O sea que casi en 4 países se reparten el 85% de las startups a nivel mundial. Como veis, esto es un informe o una imagen de la creación de startups en los últimos, desde el año 2009 hasta el año 2017, que se ve muy claro cómo en los últimos años se ha incrementado la aparición de startups unicornio. A un crecimiento, podemos decir, que casi exponencial. Al principio teníamos algunas, Spotify, Dropbox, SpaceX, Airbnb. Últimamente están apareciendo muchísimas más.
Rápidamente, la distribución de las 492 startups que hablábamos antes, pues bueno, se sigue la tendencia. Estados Unidos y China, tanto en número de unidades como en valoración de mercado, ocupan la primera y segunda posición. Sí, como dato curioso, pues India, pese a ser la cuarta en número de startups, es la tercera en valoración económica de estas startups. A nivel mundial, pues como no puede, y términos nominativos, pues como no puede ser de otra forma, Estados Unidos y China cuentan con 9 de las 10 empresas con mayor valoración económica a nivel mundial. Os voy a trasladar las empresas con la valoración que tienen actualmente en marzo de 2021. ByteDance es una empresa china con sede en Pekín. Sigue siendo la empresa con mayor valoración del mercado del mundo. Tiene una valoración a marzo de 2021, miraba esta mañana, de 140.000 millones de dólares, es decir, 140 billones de dólares. Y como características así interesantes, pues el producto más importante que tienen es Toutiao, no sé si lo conocéis. Para los que lo conocéis, pues es un software de inteligencia artificial que lo que hace es sugiere o propone a los individuos, a los usuarios que están navegando por Internet, contenido en función de los gustos o de lo que ellos o de las búsquedas que realizan, ¿vale? Pero además tienen en su propiedad otro producto que seguramente, o una aplicación que todos conocéis y muchos de los que estamos aquí seguramente utilizaremos, que es TikTok. ByteDance es el dueño de TikTok y buscando datos por interés, TikTok tiene actualmente 800 millones de personas activas mensualmente, para que os hagáis una idea de la magnitud del impacto que tiene esta empresa. Actualmente la segunda posición la ocupa Stripe con una valoración, hablando de memoria, creo que eran 92 millones de dólares. Bueno, 92.000 millones de dólares, 92 billones de dólares, ¿vale? Stripe, para lo que no los conocéis, es un software que lo que permite es a los individuos que tienen, por ejemplo, e-commerce, integrarlo y se encarga de la gestión de los cobros y de los pagos, ¿vale? Es una tecnología muy utilizada por las startups, porque ellos no tienen capacidad de desarrollar un método de pago, lo que hacen es integrar esta tecnología y Stripe pues te ofrece no solo la tecnología, sino se encarga también de la parte de prevención del riesgo o del fraude, se encarga de toda la gestión bancaria, por tanto es un software muy utilizado, para que veáis el crecimiento de 35 a 92 billones de dólares. La tercera compañía actualmente es SpaceX. SpaceX tiene una valoración cercana a los 74 billones de dólares. Seguro que SpaceX todos lo conocéis, sobre todo por su fundador, es Elon Musk, una persona adelantada a su tiempo, que creó SpaceX con sede en California con un objetivo, y su objetivo era reducir el coste de transporte de personas al espacio con el objetivo de colonizar Marte. Han conseguido importantes logros, principalmente orientados a ser la empresa que ha desarrollado los primeros naves aeroespaciales de financiación privada. Normalmente esto era financiación pública. Y en cuarta posición, que es la que ocupa ahí la segunda, Didi Chuxing, que tiene una valoración de 62 billones de dólares. Y Didi Chuxing, para los que no conocéis, es el gigante es el Uber de Asia, ¿vale? Pero para que al final se encargan a través de aplicación, se encargan de poder reservar, una persona puede reservar un taxi o un transporte privado a través de una aplicación, ¿vale? Datos interesantes que descubrí, pues en el año 2006 Didi Chuxing compra la división de Uber en China. O sea, para que imaginéis o os deis cuenta del tamaño que tiene. Hablando de Latinoamérica, que yo creo que es interesante, pues por el país donde estamos, está creciendo y lo está haciendo a un ritmo muy, muy bueno. Brasil es el país que más startups unicornio aporta a este ranking mundial de 600 actualmente. De hecho, la que veis ahí, Nubank, que es la primera, actualmente ocupa la 10ª posición en ese ranking mundial. Tiene una valoración de 25 billones de dólares y, para que os hagáis una idea en tamaño, es el banco digital más grande fuera de Asia y la fintech más grande de Latinoamérica. Además, en tamaño en país, el banco ocupa la 5ª o 6ª posición
en el propio país, en Brasil, ¿vale? Es muy interesante que dentro de este coloquio, a mí me llamó mucho la atención y yo creo que os merece la pena conocer cómo una idea que hoy en día tiene una valoración tan grande y es un banco tan importante, surge de una manera tan sencilla, ¿no? La historia de Nubank se remonta a Diego Vélez, ¿vale? Diego Vélez era un trabajador en San Francisco, trabajaba para el fondo de inversión Sequoia Capital. Para los que no conocéis Sequoia Capital, pues es uno de los fondos de capital riesgo más importantes del Silicon Valley. De hecho, ha invertido en empresas que estaban en momentos iniciales como Google, Facebook, Apple, Spotify, ¿vale? Para que os hagáis una idea del tamaño. Pues Diego Vélez, en este caso Sequoia Capital le indica a Diego Vélez que debe desplazarse a Sao Paulo con el objetivo de abrir una filial del fondo de inversión en Brasil. Entonces Diego Vélez coge el avión, marcha a Sao Paulo y se dirige a la calle Faria Lima, ¿vale? Que es la calle principal donde se encuentran todas las entidades bancarias en Sao Paulo. Y allí, pues como si de una película de espías se tratara, va a pasar por una puerta giratoria. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues que las alarmas empiezan a sonar, la puerta se bloquea y dos policías le piden que se identifique a punta de pistola. El error que había cometido Diego es que pues llevaba una mochila en la que llevaba su ordenador y sus llaves, que tuvo que dejar en una estaquilla. Por si esto no fuera una situación embarazosa de por sí, cuando fue a realizar la gestión para poder abrir la cuenta bancaria, tardó 6 meses. Imaginaos el tiempo, casi medio año perdido en a poder abrir una cuenta bancaria en otro país. Pues con todo esto dijo, aquí hay una oportunidad de mercado, una oportunidad de negocio, yo podría encargarme de facilitar o digitalizar la creación de cuenta para que esto sea muy rápido y muy cómodo a las personas. Y así surgió un banco que tiene una valoración de 25 billones de dólares. En España aporta 2 startups unicornio a este gran mundo que se reparten entre Estados Unidos y China. Aportó la primera en entrar a este ranking, fue Cabify, que seguramente todos conocéis porque tiene presencia en Latinoamérica. Se dedica al transporte privado de pasajeros a través de una aplicación y que tiene una valoración de 1,4 billones de dólares. Y la segunda empresa es Glovo. Glovo tiene sede en Barcelona, ha entrado hace unos añitos, o sea que es muy nueva. Y se dedica al transporte. Ellos, seguro que todos habéis escuchado hablar de los riders, son personas en bicicletas que se mueven por la ciudad y lo que hacen es llevar productos al domicilio o al punto que una persona diga, sea lo que sea. Tú lo pides por la aplicación, hoy quiero un croissant. Pues ellos se encargan, lo pides a través de su aplicación y te lo traen a tu domicilio. Tiene una valoración de 1 billón de dólares. Y os preguntaréis, oye, ¿dónde está México en todo esto? Pues bien, México también participa, tiene una startup unicornio, además hace muy poquito, concretamente en octubre del 2020. Seguro que todos conocéis la startup Kavak. Kavak se dedica a la compra o venta de vehículos de segunda mano y lo que consiguió ofrecer fue pues mucha confianza. Ellos compran el coche o facilitan la venta, pero ofrecen esa garantía de servicio postventa, de ver que todo está ok. Y esto ha hecho que ha tenido un crecimiento importante y consiguió levantar una ronda de financiación en octubre de 2020 que le ha dado una valoración de 1,15 billones de dólares. Antes o la antesala de convertirte en startup unicornio, pues es bueno que sepáis que conoce o que existe un paso intermedio que son las scale-ups. Son startups que tienen unos ritmos de crecimiento muy buenos y que probablemente si continúan así pasarán a ser startup unicornio, ¿vale? Normalmente, o para ser considerada una scale-up, pues tienes que tener un volumen de crecimiento de facturación anual durante 3 años del 20% o al menos haber alcanzado una financiación por 1 millón de dólares. Estas son algunas de las startups que en España se encuentran en este momento actualmente y que si continúan con sus crecimientos, pues terminarán convirtiéndose en unicornio. Entonces, viendo todo esto, todos son cifras muy grandes, diréis, joder, pues oye, montar una startup mola, ¿no? Es un negocio rentable. ¿Y por qué no creamos o invertimos todos una startup o por qué no la creamos? Pues bien, la realidad es que las startups, 9 de cada 10 mueren en los primeros 3 años. Es decir, que de los 3 primeros años solo sobrevive el 10% o 1 de cada 10.
Por lo cual hay un índice, una tasa de fracaso bastante importante. Esto es complicado, esto no es fácil, ¿eh? Es una carrera larga y es difícil. Hay muchos elementos en el entorno que hay que ir controlando y que hay que tenerlos en mente. Yo os he traído algunos factores que influyen en que las startups fracasen. Es bueno que los conozcamos porque, oye, teniéndolos controlados desde el inicio nos va a permitir que la startup tenga menos probabilidad de fracaso. No te lo garantiza, pero por lo menos vas controlando o vas conociendo problemas que han tenido otros emprendedores en el pasado y que te pueden ayudar. El primero, y es muy habitual, es pensar como una empresa. Hablábamos desde el inicio, las startups no son una gran empresa, ni son versiones pequeñas de una gran empresa. Si nosotros intentamos aplicar la misma jerarquía, la misma estructura que tiene una gran empresa a una startup, una empresa pequeñita, automáticamente perdemos esa ventaja competitiva de estructuras ágiles, estructuras flexibles, que es precisamente lo que nos hace diferente. Otra de las causas principales es enamorarse del producto. Esto nos pasa mucho. Nosotros cuando desarrollamos, ves a los emprendedores que desarrollan su producto, ellos piensan, esto es lo mejor, esto lo va a comprar todo el mundo, y no es así. Y aunque la gente te esté dando feedback, te lo darán mentores, te lo darán inversores, te lo darán familiares, no hacemos caso. O lo que es peor, es que no hacemos caso a lo que nos está diciendo el cliente. El cliente nos estará diciendo, oye, esto está muy bien, pero yo no estoy dispuesto a pagar por esta solución. Entonces, lo que os pongo ahí es que es más importante que os enamoréis del problema o de la necesidad que tiene el cliente y no os enamoréis de la solución. Pero la solución irá pivotando y la iremos construyendo a medida que el cliente me vaya dando feedback. Otro de los problemas que suelen tener las startups es pivotar demasiado. Pivotar es necesario, pero yo lo que os recomiendo es, cada vez que hacemos un cambio en nuestro producto, eso tiene un coste, ya sea de tiempo o ya sea de dinero. Y recordad una cosa, los emprendedores pues no se caracterizan por ser las personas inicialmente con más recursos del mundo. Entonces, si tenemos pocos recursos, cada vez que hagamos un cambio, eso tiene un coste. Vamos a pensar bien cuándo vamos a pivotar o cuándo vamos a cambiar. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Pivotar es importante, pero no toméis decisiones en caliente. Pensarlas bien, analizar los datos y cuando lo tengáis claro, entonces, cambio. Otra de las causas principales que suelen tener los emprendedores es no saber qué problema solucionas. Esto es muy sencillo. En el mundo existen dos tipos de productos o de servicios. Aquellos que resuelven un problema a los clientes o aquellos que, sin resolver un problema, consiguen hacerle más feliz, es decir, consiguen mejorar su propuesta de valor. Y esto lo hizo perfectamente Apple. Apple, cuando lanzó el iPhone, pues probablemente no necesitábamos un móvil de esas características, pero sí consiguió crear un producto que aportaba valor y hacía a la gente más feliz. Y ahora, pues la gente está dispuesta a pagar mucho dinero por tener un Apple cuando existen una cantidad de productos que resuelven los mismos problemas o necesidades, que es llamar, whatsappear o mandar un mensaje, ¿vale? Es muy importante que sepáis el tipo de solución que vamos a ofrecer para diseñar el modelo de negocio. Otra de las causas principales por las que fracasan las startups es no escuchar a los clientes. Hablábamos antes. Es muy importante que en este proceso de aplicación de Lean Startup, en el que todo es basado en el cliente, escuchemos y entendamos lo que nos están diciendo. Y más importante todavía, una vez que nos trasladan problemas o nos trasladan necesidades, tenemos que ser capaces de convertirlas en un producto o servicio que les aporte valor y por el que estén dispuestos a pagar. Esto sé que no es fácil, pero es importante que escuchéis todo feedback, aunque no os guste, todo feedback que os dé el cliente. Otra de las causas es obsesionarse en el business plan. En el tiempo que llevo en el mundo del emprendimiento, es muy habitual que todos los emprendedores te dicen, oye, lo primero que tengo que hacer es un business plan porque esto me va a ayudar. Y sí, o sea, un business plan es una herramienta importante, ¿no? Decíamos antes, es importantísima. Y todos los que emprendáis y todos aquellos que busquéis financiación, ya sea de business angels, ya sea de venture capital, que luego hablaremos de inversores, lo vais a tener que hacer. Pero no es lo primero que tenéis que hacer. Lo primero que tenéis que hacer es encontrar hechos o encontrar evidencias, es decir, necesitáis datos que demuestren que vuestro modelo de negocio funciona o no funciona. Y con esos datos sí seremos capaces de hacer previsiones a 3 o 5 años clavando las previsiones, porque tenemos datos reales de lo que nos dicen nuestros clientes. Otra de las causas por la que los emprendedores fracasan es perder el foco.
Es muy habitual, y yo lo vivo aquí en el día a día, en el centro de emprendimiento, que cuando tú estás en la vorágine esta de montar un proyecto, joder, está saliendo muy bien, mínimo producto viable, intentes hacer un producto muy grande, con muchas características. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos recursos limitados. Cada día que yo estoy invirtiendo en la startup, chicos, es dinero que podríais estar ganando en una empresa grande. Es un sueldo que no tenéis. Necesitamos hacerlo muy rápido y no perder el foco. Para eso, ¿qué se recomienda? Oye, montad un producto chiquitito, manejable, que lo pueda poner al cliente, que el cliente va interactuando con él y en base a lo que el cliente me va diciendo, lo mismo, volvemos a escucho al cliente, voy incorporando funcionalidades, pero ya estoy validando si algo funciona o algo no funciona. No desarrolléis la aplicación más compleja del mundo. No sé si alguien quiere preguntar o que he escuchado una voz. No. Vale, pues continúo, perdonad. Otra de las causas muy habituales es escalar demasiado pronto. ¿Qué es esto de escalar? Es crecer. Ahora veremos las etapas de crecimiento de una startup. Crecer es importante, ¿vale? Pero es muy complicado decidir en qué momento tengo que hacerme mayor. ¿Qué es lo que os recomiendo? Oye, primero tenéis que validar y estar muy seguros que existe un encaje producto-mercado. Y cuando hayamos conseguido eso, lo siguiente es empezar a optimizar y crecer. Para crecer normalmente necesitaréis inversión. ¿Por qué? Porque al final lo que hacemos es, si yo ya sé muy bien cómo vender, si alguien de fuera me mete 1 millón, 2 millones de dólares, lo invertiré de una manera mucho más rápida que me permitirá crecer o me permitirá conseguir a clientes de una manera también más rápida. Eso es escalar. Pero si lo hacemos muy temprano, es probable que nos demos un buen golpe. Entonces, hay que valorar en qué momento estoy en disposición de crecer. Es muy importante las métricas, venimos hablando permanentemente. Por desgracia, pues hay métricas que no nos gustan escuchar, pero es que esas son las métricas normalmente objetivas y significativas que hablan de mi modelo de negocio. Yo os recomiendo que si algún día emprendáis, dediquéis tiempo a determinar, a medir las variables objetivas, importantes, estratégicas de vuestro modelo de negocio. Y aunque no nos gusten los resultados que estamos teniendo, no pasa nada. Habrá que analizarlos, habrá que ver qué estamos haciendo mal, pero todo lo que es medible es susceptible de mejorar. Es muy importante que midáis y que no toméis métricas que no aportan valor. Y por último, es muy habitual que los emprendedores piensen que han validado su modelo de negocio sin vender. Gratis es fácil vender. Si yo le doy periodos de suscripción de mis aplicaciones a todo el mundo, eso es muy fácil vender, pero eso no es validar. Validar es que el cliente esté dispuesto a pagar por la propuesta de valor o por el producto que yo ofrezco. También es muy habitual que hay emprendedores que desarrollan una idea, la escriben, la plasman en un papel y ven 300 convocatorias de premios o programas a emprendimiento y se presentan a los 300, de los cuales ganan 200. Eso es maravilloso, o sea, es importante que tengamos difusión, pero eso no es validar ni es vender, y eso es lo que tenemos que tener en mente, ¿vale? Emprender supone interactuar con el cliente y supone vender, y eso es algo que debemos considerar. Una vez visto principales causas, yo creo que también es bueno que veamos, oye, pues existen o se han estudiado factores que ayudan o que influyen en el éxito de una startup o la probabilidad de éxito o de fracaso. Para ello lo vamos a hacer en base a un estudio elaborado por Idealab. Idealab es una incubadora de empresas con sede en California y que fue presentado por su fundador, Bill Gross, que ha desarrollado una gran cantidad de proyectos y lo hizo en una charla TED fantástica que vamos a ver, no tiene una duración muy grande, son unos 6 minutitos, que yo creo que es interesante que conozcáis y en la que cuentan qué factores influyen en el mundo del emprendimiento. O sea, qué factores influyen para que una startup tenga más éxito o fracaso que otras. La charla se llama La sencilla razón por la que las compañías emergentes tienen éxito. Le doy al vídeo, decirme si en algún momento no se escucha, ¿vale? Tiene 6 minutitos, pero yo creo que es muy interesante. No se escucha. No se escucha, ¿No? Javi. No, no se escucha. Pues aquí no sé si Miguel nos puede ayudar a ver por qué podría ser. ¿Va a dejar de compartir? Sí. Vale. Ahora elija la opción de compartir, pero antes de elegir la pantallita que va a compartir,
Arribita a la izquierda. Debe decir activar audio del sistema o del equipo. No me da esa opción, a ver. Ah, mira, le he dado a incluir el sonido del equipo. Voy a Exactamente. darle a ver si ahora sí lo escucha. ¿Se escucha ahora? I'm really excited to share with Sí, you ya quedó. some findings Gracias. that really surprised me about what makes companies succeed the most, what factors actually matter the most for startup success. I believe that the startup organization is one of the greatest forms to make the world a better place. If you take a group of people with the right equity incentives and organize them in a startup, you can unlock human potential in a way never before possible. You get them to achieve unbelievable things. But if the startup organization is so great, why do so many fail? That's what I wanted to find out. I wanted to find out what actually matters most for startup success. And I wanted to try to be systematic about it, avoid some of my instincts and maybe misperceptions I have from so many companies I've seen over the years. I wanted to know this because I've been starting businesses since I was 12 years old, when I sold candy at the bus stop in junior high school, to high school when I made solar energy devices, to college when I made loudspeakers. And when I graduated from college, started software companies. And 20 years ago, I started Idea Lab. And in the last 20 years, we started more than 100 companies, many successes and many big failures. We learned a lot from those failures. So I tried to look across what factors accounted the most for company success and failure. So I looked at these 5. First, the idea. I used to think that the idea was everything. I mean, I named my company Idea Lab and how much I worship the aha moment when you first come up with the idea. But then over time, I came to think that maybe the team, the execution, adaptability, that mattered even more than the idea. I never thought I'd be quoting boxer Mike Tyson on the TED stage, but he once said, everybody has a plan until they get punched in the face. And I think that's so true about business as well. So much about a team's execution is its ability to adapt to getting punched in the face by the customer. The customer is the true reality. And that's why I came to think that the team maybe was the most important thing. Then I started looking at the business model. Does the company have a very clear path generating customer revenues? That started rising to the top in my thinking about maybe what mattered most for success. Then I looked at the funding. Sometimes companies received intense amount of funding. Maybe that's the most important thing. And then of course the timing. Is the idea way too early and the world's not ready for it? Is it early, meaning you're in advance and you have to educate the world? Is it just right, or is it too late and there's already too many competitors? So I tried to look very carefully at these 5 factors across many companies. And I looked across all 100 Idea Lab companies and 100 non-Idea Lab companies to try and come up with something scientific about it. So first, on these Idea Lab companies, the top 5 companies, CitySearch, Cars Direct, GoTo, NetZero, Tickets.com, those all became billion-dollar successes. And the 5 companies on the bottom, Z.com, Insider Pages, MyLife, Desktop Factory, People Inc., we all had high hopes for, but didn't succeed. So I tried to rank across all of those attributes how I felt those companies scored on each of those dimensions. And then for non-Idea Lab companies, I looked at wild successes like Airbnb and Instagram and Uber and YouTube and LinkedIn, and some failures. Webvan, Cosmo, Pets.com, Flues, and Friendster. The bottom companies had intense funding. They even had business models in some cases, but they didn't succeed. I tried to look at what factors actually accounted the most for success and failure across all these companies, and the results really surprised me. The number one thing was timing. Timing accounted for 42% of the difference between success and failure. Team and execution came in second, and the idea, the differentiability of the idea, the unique idea, that actually came in third. Now, this isn't absolutely definitive. It's not to say that the idea isn't important, but it very much surprised me that the idea wasn't the most important thing. Sometimes it mattered more when it was actually timed. The last 2, business model and funding, made sense to me, actually. I think business model makes sense to be that low because you could start out without a business model and then add one later if your customers are demanding what you're creating. And funding, I think as well. If you're underfunded at first, but you're gaining traction, especially in today's age, it's very, very easy to get intense funding. So now let me give you some specific examples about each of these. So take a wild success like Airbnb, everybody knows about. Well, that company was famously passed on by many smart investors because people thought, no one's going to rent out a space in their home to a stranger. Of course, people proved that wrong. But one of the reasons it succeeded, aside from a good business model, a good idea, great execution, is the timing. That company came out right during the height of the recession when people really needed extra money. And that maybe helped people overcome their objection to renting out their own home to a stranger.
Same thing with Uber. Uber came out, incredible company, incredible business model, great execution too, but the timing was so perfect for their need to get drivers into the system. Drivers were looking for extra money. It was very, very important. Some of our early successes, CitySearch came out when people needed web pages. GoTo.com, which we announced actually at TED in 1998, was when companies were looking for cost-effective ways to get traffic. We thought the idea was so great, but actually the timing was probably maybe more important. And then some of our failures. We started a company called Z.com. It was an online entertainment company. We were so excited about it. We raised enough money. We had a great business model. We'd even signed incredibly great Hollywood talent to join the company. But broadband penetration was too low in 1999, 2000. It was too hard to watch video content online. You had to put codecs in your browser and do all this stuff. And the company eventually went out of business in 2003. Just 2 years later, when the codec problem was solved by Adobe Flash, and when broadband penetration crossed 50% in America, YouTube was perfectly timed. Great idea, but unbelievable timing. And in fact, YouTube didn't even have a business model when it first started. It wasn't even it was certain that that would work out. But that was beautifully, beautifully timed. So what I would say in summary is execution definitely matters a lot. The idea matters a lot, but timing might matter even more. And the best way to really assess timing is to really look whether consumers are really ready for what you have to offer them, and to be really, really honest about it, not be in denial about any results that you see. Because if you have something you love, you want to push it forward, but you have to be very, very honest about that factor on timing. As I said earlier, I think startups can change the world and make the world a better place. I hope some of these insights can maybe help you have a slightly higher success ratio and thus make something great come to the world that wouldn't have happened otherwise. Thank you very much. Been a great audience. Bueno, pues en esta presentación del estudio, la verdad que es sorprendente. No sé si alguno conocíais la empresa Z.com. Yo no la conocía, había oído hablar de ella. Es alucinante cómo el tiempo o el momento en el que algo se lanza, si los factores están preparados o el entorno está preparado para absorber, probablemente no estaríamos hablando hoy de YouTube, sino estaríamos hablando de Z.com. Finalmente, estas 5 variables que recoge, pues el momento es la variable más importante que va a influir en el éxito o en el fracaso. También habla de ejemplo de Airbnb, ¿no? Como anteriormente muchos inversores había escuchado o habían conocido este modelo de negocio, pero no se planteaban que nadie iba a dejar en su casa a un individuo dormir. Llega la crisis del 2008, el paro crece, el mercado laboral se tambalea y hoy es una manera de conseguir ingresos extras. El segundo factor importante es el equipo. Tras analizar estos 200 modelos de negocio, estas 200 startups, algunas con éxito, otras con fracaso, es importante armar un buen equipo y eso por mi experiencia os puedo decir que es algo relevante. Si una empresa o un proyecto que lanzamos tiene un equipo muy equilibrado, muy estructurado, las probabilidades de éxito se incrementan. Es importante también la idea. Si la idea es innovadora, es algo nuevo, eso ayuda a que el modelo de negocio pueda prosperar. El modelo de negocio importa, pero como decíamos, YouTube salió sin ningún tipo de modelo de negocio. Una vez que consiguió muchos clientes, apareció, se puede acoplar después. Y por último, y esto es uno de los tabús que seguramente a mucha gente les sorprenderá, yo tengo muchos emprendedores que cuando vienen dicen, no, es que no puedo lanzar esta idea porque no tengo dinero. Eso no es cierto. Hoy en día, si tú tienes en el momento perfecto un buen equipo, consigues lanzar una idea innovadora y encima consigues demostrar que tienes un modelo de negocio, al final eres capaz de conseguir mucho dinero y dinero inteligente. Ahora hablaremos de él. O sea que la financiación no puede ser un stop. De hecho, os digo más, tras hablar con muchos inversores, ellos lo que dicen es, pongámonos, al final ellos te van a prestar dinero con el objetivo de rentabilizar su inversión y además lo quieren hacer lo antes posible. ¿Qué es lo que te dicen? Tú imagínate que estás emprendiendo en el que no tienes recursos. Al principio es mucho más complicado conseguirlos. Normalmente luego veremos opciones de financiación en fases iniciales. Y lo que te piden es, oye, primero crea un mínimo producto viable, demuéstrame que eres capaz de validarlo de una manera rápida y en un tiempo bueno y luego ya yo te presto dinero. Imaginaos si yo tardo 2 años que estoy cobrando 0 euros en lanzar un producto al mercado y a los 2 años un fondo de inversión me da dinero. Si yo, ganando 0 euros, he tardado 2 años, imaginaos si tengo $1 millón y encima voy a tener sueldo, ¿cuánto tiempo voy a tardar en lanzarlo al mercado? Por eso es muy importante que las startups hagan todo lo más rápidamente posible y en el menor tiempo posible.
pero además existen otros factores que debemos tener en cuenta. Algo muy importante, y para todos aquellos que queráis ser emprendedores, tenéis que empezaros a grabaros algunas palabras que es importante. Una de ellas es tracción. De hecho, en el vídeo de Bill Gross hablaba sobre ello. Para los que no conocéis qué es tracción, que se pregunta siempre, sobre todo cuando vas a hablar con un inversor y necesitas financiación, lo primero te pregunta, ¿cuál es tu tracción? Viene a ser, oye, has construido un mínimo producto viable, lo has puesto en el mercado, estás validando y estás midiendo. Esas métricas y esos crecimientos que vamos obteniendo es como yo voy ganando terreno en el mercado. Eso lo tenemos que medir y eso nos lo van a preguntar porque es lo que va a hablar de nosotros. Los datos son los que van a hablar por nosotros. Si los datos son buenos, las métricas son buenos, probablemente consigamos financiación y mucha. Es importante que cuando busquéis financiación, no todo el dinero vale. Yo os recomiendo que si algún día os veis en esta tesitura, busquéis el dinero inteligente, el Smart Capital. A veces es mejor que me den un poquito menos si a cambio estoy incorporando a un socio que me va a aportar clientes, que me va a aportar conocimiento, que me va a aportar networking, y eso es lo que realmente necesitan las startups, sobre todo en fases iniciales. En unas etapas posteriores, pues a lo mejor solo necesitamos los recursos porque sabemos cómo hacer las cosas. Pero al principio yo os recomiendo que busquéis a personas que os pueden aportar algo más. Una de las frases más escuchadas en el ecosistema es falla a menudo, falla rápido, pero sobre todo falla barato. Esto viene a decir que no pasa nada por equivocarnos, es normal. Recordar que estamos en un proceso iterativo en el que en base a la experiencia con el cliente iremos realizando cambios, pero sobre todo si esto pasa debe ser muy rápido, o sea, debemos pivotar de una manera muy rápida, siempre meditada, pensada, tomando decisiones con criterios en base a las métricas y sobre todo muy barato. Pensar que esto de emprender no es gratis. Cada experimento tiene un coste, cada vez que invertimos en publicidad para hacer una prueba supone un coste. Pues si fallamos, no tardemos mucho tiempo en darnos cuenta, no nos enamoremos, como decíamos, del producto, me tire allí 2 años en un garaje, ¿por qué no tiene descargas? No pasa nada, continúo, no pasa nada. Tomamos métricas, oye, las cosas no funcionan, no pasa nada, cerramos esa empresa, abrimos la siguiente, pero ya hemos ganado una experiencia que probablemente en el siguiente proyecto tendréis en cuenta y no cometeréis esos errores. Al final la experimentación es un grado. Es importante también que penséis en global y actuéis en pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que tengáis en mente la cuota de mercado o el potencial de nicho de clientes que podemos alcanzar, pero siempre que se pone en marcha un proyecto y sobre todo en fases iniciales, es importante que lo hagáis en un entorno que vosotros controláis, en un entorno cercano que os permite cambiar y ser muy flexibles ante cambios, porque una vez que hemos encontrado ese encaje entre el producto y este mercado local, es más fácil escalarlo y es más fácil hacerlo crecer. Y por último, volvemos a la importancia de medir. Cuanto más midamos, más información tengamos de nuestro negocio, más fácil será primero entender la perspectiva del cliente, que al final es lo más importante, y segundo, tomar las decisiones acertadas para pivotar, para ver cómo crecer. Es importante que midáis todo lo que hagáis. Yo con eso soy bastante insistente con mis emprendedores y siempre que les veo les pregunto sobre métricas que yo considero claves de sus modelos de negocio. Es importante también que veamos, para que entendáis, cuáles son las etapas de crecimiento de una startup. Una startup tiene 4 etapas de crecimiento principales. La primera es lo que se conoce en el ecosistema como pre-seed, es la presemilla. Algunos ya estaréis asociando a una fase de idea, en la cual el objetivo es establecer las bases de lo que va a ser la startup. Defino un buen equipo, pienso o defino un modelo de negocio y empiezo a construir un mínimo producto viable que me permita llegarlo al mercado. Esto nos hace crecer, pasamos a una etapa de semilla, es la etapa de incubación, en la cual lanzo este mínimo producto viable, ya tengo un equipo consolidado y empezamos a hacer ajustes en el mercado hasta que veo cómo puedo ganar dinero. Una vez que sé cómo hago dinero y cómo empiezo a optimizarlo, es ese momento de escalar, de crecer, que todas aquellas es complicado llegar a este momento, pero una vez que llegas lo que buscas es, oye, si con pocos recursos yo ya sé cómo se gana dinero, si tengo muchos recursos voy a poder ganar mucho más dinero y de una manera más rápida. Y una cuarta etapa, en la cual es una etapa de consolidación, empieza a ser una gran empresa o es una gran empresa y normalmente tiene 2 salidas. O eres adquirido por una empresa del sector, una integración, una fusión por absorción,
o bien una bolsa, salida a bolsa. Y esto nos lleva a ver cuáles son los principales agentes que hay en el ecosistema. El primero y más importante son los emprendedores, ¿vale? Son los que aportan valor a este ecosistema y ellos somos los que creamos las startups. En base a ellos, pues oye, se organizan un conjunto de facilitadores o de agentes que ayudan a que este emprendedor, su proyecto, crezca de una manera más rápida. Tenemos las incubadoras, aceleradoras, Venture Builder. No os preocupéis que ahora veremos cada una de ellas de una manera muy rápida para que os hagáis una idea. Tenemos los inversores, tenemos las empresas privadas, tenemos organismos públicos. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Tenemos las incubadoras. Las incubadoras actúan en una fase semilla, ¿vale? Lo que hacen es asesorar a los emprendedores ofreciéndoles principalmente mentoring y formación. Recordad que es una fase idea en la que buscamos crear un mínimo producto viable y empezar a validar en el mercado. Las segundas son las aceleradoras. Es el crecimiento normal, ¿vale? Normalmente las startups entran en una incubadora, cuando ya empiezan a tener un volumen, empiezan a saber cómo ganan dinero y lo que necesitan es escalar, recordar, necesitamos muchos recursos para crecer de una manera muy rápida, es cuando entran en juego las aceleradoras. Las hay público y privadas, ¿vale? Igual que las incubadoras. Y lo que ofrecen principalmente es financiación y un mentoring muy especializado sobre algo que la startup necesita fortalecer. Y luego tenemos las Venture Builder. Los Venture Builder tienen la característica de ellos participan en la construcción del modelo de negocio y además son socios promotores, por lo cual entran desde que esto es una idea, construyen el equipo, lo validan en el mercado, crecen y posteriormente la etapa de consolidación. Vamos a verlo en etapas, ¿vale? Las 4 etapas. Pues tenemos el Venture Builder, que abarca todas las etapas de crecimiento, desde la fase idea hasta la consolidación. Si queréis lanzar una idea al mercado, yo os recomiendo que os vayáis primero a las incubadoras, que es donde os van a formar, os van a mentorizar para construir ese mínimo producto viable y para empezar a validar en el mercado. Cuando empecéis a hacer lo suficientemente, empecéis a ser una cosita pequeña, grande, que ya sabe cómo ganar dinero, pasaréis a unas aceleradoras. Y ahí crecemos a un ritmo lo más rápidamente posible. ¿Qué más tenemos en el ecosistema? Pues tenemos las empresas. Estas son las empresas privadas, las grandes empresas, que en un momento dado han dicho, oye, pues las startups puede ser una buena opción para buscar nuevos modelos de negocio. ¿Qué es lo que han hecho? Han lanzado sus propios programas de incubación y de aceleración, donde los emprendedores se pueden presentar sus proyectos, ellos valoran en base a unos requisitos y lo que les ofrecen es, oye, trabajas para una gran corporate, tenemos recursos financieros, incluso muchas veces los modelos de negocio se adecuan o son similares a parte de la actividad principal de esa empresa, por lo que les puede abrir las puertas de clientes, networking, es una opción muy interesante. Luego tenemos los organismos públicos, tenemos distintas opciones, por ejemplo, se han creado muchos servicios de apoyo y asesoramiento a los emprendedores. En la universidad, aquí por ejemplo la Universidad Complutense es una universidad pública, se ha creado un espacio de incubación donde los emprendedores ya no tienen que pagar oficinas en el mercado, sino aquí mismo y de manera gratuita por ser miembros de la comunidad universitaria. Pueden aprovechar los espacios de trabajo, existen programas, subvenciones de incentivos que apoyan al emprendimiento y están más orientados sobre todo en fases de incubación. Normalmente en aceleración es más programas de asesoramiento. Y luego tendríamos los inversores, existen muchos tipos de inversores, vamos a verlos y ahora os explicaré cada uno de ellos. Tenemos Family, Friends and Fools, inversores financieros, aceleradoras, Business Angels, organismos públicos, Venture Capital, Family Office. Bueno, vamos a ver en función de la etapa de crecimiento en la que nos encontramos, qué fase de financiación necesitaríamos. Normalmente aquellas empresas que se encuentran en una etapa de semilla, la forma de financiarse, pues primero es con las 3 Fs, es Family, amigos, Friends, Family, familia, Friends, amigos. Fools son los que se conocen como tontos, es personas que, oye, todavía no tengo un mínimo producto viable, poca gente en el mercado confiaría en mí porque no he demostrado nada, no he validado. Lo que hacen es, te dan recursos, normalmente en el mejor de los casos, y es más en Estados Unidos, hasta $100.000, y eso me permite construir mi mínimo producto viable. Existen las plataformas de crowdfunding, que seguramente todos conocéis, son plataformas de financiación
a través de particulares. Los particulares aportan pequeñas cantidades a causas que les resultan interesantes o que quieren apoyar. Los emprendedores lo que suelen hacer es explicar qué es lo que van a hacer y normalmente comparten vídeos y se puede obtener desde 50.000 a 500.000. No obstante, el importe lo decide el emprendedor y si se alcanza el objetivo, pues normalmente te lo dan. Aquí hay otras que sin alcanzar el objetivo también te lo dan a cambio de una comisión. Y luego tenemos los Business Angels. Normalmente o siempre o habitualmente son emprendedores de éxito que ya han montado sus startups, que han ganado mucho dinero y que deciden volver al ecosistema emprendedor participando, siendo socios de startups que están naciendo y que ofrecen entre 100.000, 300.000, distintas cantidades. Luego pasamos a una fase de crecimiento a la que hablábamos, fase semilla. ¿Qué opciones de financiación tenemos aquí? Pues bueno, como imagináis, las aceleradoras es cuando necesitamos más dinero para crecer o hacer las cosas de una manera más rápida y conseguir más clientes. Tenemos los Family Office, que son plataformas de inversión que gestionan patrimonios de grupos familiares y buscan opciones nuevas de financiación. Y luego los fondos semilla suelen ser Venture Capital, que ya los veremos después. Al final, los Venture Capital, para los que no los conozcáis, es fondos de capital riesgo, es decir, te doy dinero por obtener una rentabilidad, voy a estar contigo entre 0 a 5 años y adquiero entre un 25 y un 30%. Normalmente los Venture Capital invierten en empresas tecnológicas, ¿vale? En startups. Y a partir de estas fases semillas, cuando ya empiezan las series, cada vez que me voy a una ronda de financiación, pues tenemos la serie A, la serie B, la serie C y sucesivas. Principalmente son participadas o donde los que suelen entrar son Venture Capital, fondos de capital riesgo puro y duro. Y por último tenemos el Private Equity. El Private Equity es muy similar al Venture Capital con determinados cambios. El más importante, pues el Private Equity normalmente cuando entra en una compañía es para quedarse con el 100% de la compañía. Recordar el Venture Capital, un 25-30. Y el Private Equity está dispuesto a invertir en cualquier tipo de compañía independientemente del sector. En cambio, el Venture Capital se suele especializar más en empresas tecnológicas. Y si no hemos llegado a Private Equity, pues bueno, la otra opción puede ser o bien una salida a bolsa o bien hacemos un exit, vendemos nuestra participación a una empresa más grande, nos absorbe y ahí acaba el desarrollo de la startup. Principales ventas, pues bueno, algunas muy sonadas en España, no sé si conocéis el portal ya.com, era un portal de búsquedas, tenía una gran cantidad de usuarios que fue adquirido por Orange, France Telecom, por 320 millones de euros en el año 2007. Luego tenemos, por ejemplo, Privalia, que fue vendido a la francesa Banprivé. No sé si conocéis Banprivé. Banprivé es un e-commerce digital de oportunidades. Imaginaos ropa, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, cualquiera de estas, que lo que hacen es, oye, estamos en verano, tengo mucho outlet de mercancía de diciembre, pues dicen, oye, pues vamos a ponerlo a la venta a través de estas plataformas de outlet o de oportunidades a un precio más económico y los usuarios entran, oye, pues en vez de gastarme 100 euros, a lo mejor me puede salir por 20 euros. Oye, pues es muy atractivo. Pues Privalia era española y fue vendida a Banprivé por 500 millones de euros. Y ahora dos ventas o compras, mejor dicho, por el fondo EQT. La primera fue Freepik, que es el Google español de las imágenes. Esta es muy reciente. Se vendió por 250 millones de euros. Y por volumen, la más conocida o la más escuchada ha sido la compra de Idealista. Idealista no sé si se actúa en México. Idealista es un portal inmobiliario donde puedes comprar o alquilar casas. Particulares cuelgan allí sus casas y lo puedes comprar. Pues se vendió en octubre de 2020 por 1.300 millones de euros. Y para acabar con esta parte introductoria al mundo digital de las startups, sí me gustaría que os quedéis con 3 palabras fundamentales por si el día de mañana queréis emprender. Primero, tenéis que tener en cuenta si el proyecto es viable, es decir, si el proyecto cuenta con un equipo, un modelo de negocio definido que pueda ofrecer confianza. Eso te lo va a preguntar cualquier emprendedor, cualquier inversor, perdón. Te va a preguntar si el modelo de negocio es factible, es decir, que con los recursos que yo tengo, ya sean muchos o pocos, soy capaz de crear un mínimo producto viable y soy capaz de llevar esto al mercado. Esto hablará muy bien de mí. Si encima lo hago muy rápido, todavía mejor. Y por último, escalable.
Concepto de escalabilidad. Recordar, desasociamos la variable gasto de la variable ingresos. Es decir, no necesito incrementar mis gastos para incrementar exponencialmente mis ingresos. Los modelos más fácilmente escalables son los modelos B2C, es decir, Instagram, empresa, cliente final. Y una vez visto esta parte, vamos ya con la segunda parte, en la cual vamos a centrarnos en la importancia de la comunicación. Y para eso lo quiero hacer contándoos una historia, ¿vale? Y es la historia de un niño que hace muchos años, para aprobar una asignatura, la de conocimiento del medio, el profesor le pide que por favor prepare la asignatura del día siguiente. Y este niño marcha a su casa, durante unas horas prepara la presentación y sobre todo ensaya mucho tiempo frente al espejo y se va a dormir. Y al día siguiente se levanta pues como una mañana más, desayuna, se viste, se acicala y marcha para el colegio. Y cuando llega, pues bueno, lo primero que hace es coge su pendrive, lo pone en el ordenador, enciende la pantalla y se pone en el encerado mirando a sus compañeros, esperando que el profesor pues le dé paso para comenzar. Y en el momento en que se lo da, pues el niño empieza a temblar, las manos, el cuerpo le empieza un sudor frío y se pone a llorar. Seguro que todos en algún momento de vuestra vida habéis visto a alguien que ha tenido esa misma sensación, ¿no? Pues bien, ese niño, unos años más tarde, soy yo. Y hoy os quiero contar las claves que yo he ido aprendiendo con el paso de los años para considerar o ver cuando una presentación, cómo una presentación puede ser eficaz. Lo primero que aprendí es que debemos utilizar, os recomiendo utilizar una presentación como apoyo. Y esto os preguntaréis, ¿por qué? Bueno, pues tiene un doble beneficio. Por un lado, me di cuenta que, bueno, en una charla, si tiene un determinado tiempo, pues bueno, a todo el mundo nos puede entrar un WhatsApp, algún momento estoy pensando alguna cosa y desconecto. Y si tenemos una presentación, esto permite que en ese tiempo en el que estoy desconectado, a mí me permite levantar la cabeza y decir, mira, pues están hablando de esto, me permite reengancharme de una manera muy rápida. Y esto pasa lo mismo pues para el ponente. Al final todos somos humanos, es fácil perderse, oye, estoy hablando, me quedo en un momento en blanco, si yo en ese momento me giro y veo, este tema, a lo mejor no retorno con las mismas palabras, pero sí me permite continuar mi discurso. La segunda clave que aprendí es la importancia del contacto visual. Lamentablemente ahora ya solo nos queda mirar a una cámara o mirar a una pantalla, ¿no? Pero si el día que estéis haciendo una conferencia, yo recomiendo ante muchas personas o bien ante una, recomiendo que hagáis barridos de vista de izquierda a derecha, ¿vale? Que todo el mundo sienta que estás conectando con él. No está bien, pues imaginaos que yo estoy dando la conferencia y me pongo solo a hablar a la mesa. Pues vosotros diréis, pues es imposible seguirle, ¿no? No hay conexión, resulta aburrido, puede resultar aburrido. O me imaginaos que me doy la vuelta y me pongo a hablar a la pared. Pues oye, eso no está bien. Otra opción o algo que tampoco está bien, mirar a alguien fijamente. Al final, si tú miras a alguien permanentemente de una manera fija, le puedes llegar a hacer sentir incómodo, intimidar. Yo os recomiendo que utilicéis siempre la técnica de barridos, de izquierda a derecha, conexión con todo el mundo, permanente, voy hablando y nadie se siente incomodado. Otra de las claves que yo aprendí es la importancia de adaptar el discurso a la audiencia. Es muy importante, esto es muy importante. No es lo mismo cuando yo voy ante clientes, ante inversores y ante proveedores. Cada uno tendrá su presentación y cada uno tendrá un lenguaje adaptado a lo que quiero contar. ¿Quiénes son los más habituales que suelen caer en este error? Aquí es muy dado, nosotros en la Universidad Complutense tenemos todas las áreas del conocimiento y es muy habitual, pues viene gente de ciencias o gente de ciencias de la salud y viene a emprender. Normalmente cuando te están explicando su modelo de negocio lo hacen utilizando palabras muy técnicas, de laboratorio, que a mí me suenan a chino porque no me entero de nada y no estamos conectando. De ahí la importancia. Yo siempre lo que les recomiendo, oye, cuando vayáis a dar una formación, utilizar palabras que todo el mundo entienda y para eso es necesario saber a quién me voy a dirigir. Esto, chicos, es fundamental. Luego está la importancia de la espontaneidad. Cuando tenemos que preparar una presentación, yo no os digo que no la preparéis, incluso que no le dediquéis horas, que no la estudiéis, eso está muy bien, pero no memoricéis. Si yo vengo aquí como un rebelde,
esto es muy importante, la espontaneidad. Al final se va a notar, al final es muy aburrido, necesitamos jugar con el tono de voz, necesitamos jugar con el lenguaje corporal, las caras, incluso dar rienda suelta a lo que pueda surgir un debate y eso me saca de mi línea, entonces dejar que la espontaneidad sea algo más. No quiere decir que no tengáis una estructura preparada, pero dejar que puedan surgir cosas. Yo no sé cuántas veces habré contado esta presentación y probablemente creo que ninguna la contaría igual, o sea, cada vez diría algo distinto, porque es parte de la improvisación. Sé de lo que tengo que hablar, pero no el cómo va cambiando. Es muy importante la estructura del discurso. Es muy habitual, yo participo como jurado en premios, en eventos de emprendimiento, que normalmente te dan un tiempo. Imaginaos que nos dan 3 minutos. Queda muy mal cuando se acaban los 3 minutos, suena la campana, clink, 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 y el emprendedor todavía está en la fase de desarrollo, incluso a veces en planteamiento. Eso no puede ser. Nosotros, cuando tenemos un tiempo, tenemos que ajustarnos a ese tiempo, y eso es fundamental. ¿Cómo recomiendo distribuir el tiempo? Bien, pues el 14% aproximadamente, ya sea 1 minuto, 2 o 10, os recomiendo que utilicéis un call to action, es decir, un disparador que me permita llamar la atención y diga, wow, me gusta lo que me está contando esta persona, venga, cuéntame un poquito más, ¿vale? Entonces ya le tenemos enganchado. Un 26% del tiempo, un planteamiento. Oye, te doy las pequeñas pinceladas de lo que vamos a hablar hoy, pero no te doy cuenta todavía las tripas te las cuento en un desarrollo, al cual le dedicaré el 50% del tiempo, y aquí es donde las cosas tienen que quedar muy claras. Y en el momento que quedan muy claras, me queda un 10% del tiempo que lo tenéis que utilizar como conclusión. Yo siempre recomiendo decir 2 o 3 cosas que quiero que la gente recuerde o la gente se lleve, ni más ni menos. Una vez visto esto, vamos a ver técnicas utilizadas muy habitualmente por los emprendedores o por comunicadores como call to action y que permiten generar una expectación. La primera y muy utilizada es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias, una historia con el objetivo de crear pues una conexión emocional con el cliente. Es lo que yo he hecho al inicio, ¿vale? Yo os he contado una historia de una experiencia que a mí me pasó y que seguramente vosotros habéis visto. De esta manera ya hemos conectado y ya sabemos, ya es más fácil que tengas la atención puesta sobre mí. Alguien que lo hizo muy bien, Apple, lo hizo maravilloso. Seguro, no sé si alguno conocéis o habéis visto, yo entiendo que sí, el iPod. Esto que suena ya hace muchos años y fue hace poquito. El iPod era, cuando Apple presenta el iPod, que era un reproductor de música muy, muy chiquitito, lo que hace no nos vende, oye, pues esto tiene un tamaño chiquitito, que eso era revolucionario, o tiene tantos gigas de memoria. No, nos dijo, oye, mira, te estoy dando una cosita que es maravillosa y con la que vas a tener 1000 canciones en tu bolsillo. Y wow, eso hace unos años, era impensable. Entonces ya había generado una conexión emocional conmigo. No me estaba contando especificaciones, me estaba contando una historia. Os voy a poner un ejemplo de una presentación de una final. Y para terminar nuestra ronda de pitches, tenemos... Este evento, veréis que estamos nosotros con Tile Barrier. Era un evento de emprendimiento muy importante, era la final nacional. Quedábamos 10 empresas, fue en Santiago de Compostela. Era final nacional, pero era una final internacional, o sea, competían emprendedores de varios países del mundo. Os voy a poner el pitch donde nosotros utilizamos como call to action la técnica del storytelling. El último pitch, nos volvemos a la península. Creo que es un proyecto que... Vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántos de aquí conducís? Levantadme la mano. Casi todo el mundo. Pues entonces todos los que habéis levantado la mano, o incluso los que lleváis bicis, motos, cosas por el estilo, os vais a sentir muy conectados con este proyecto. Un proyecto cuyo objetivo se trata de frenar los accidentes y mutilaciones en las carreteras. Por favor, dan un grandísimo aplauso a Tile Barrier. Érase una vez un chico llamado David que lo que más le gustaba era pasar los sábados con sus amigos. Iba a ser un sábado más, otra mañana en moto con los colegas. El estado de la carretera aparentemente era el adecuado. Además, llevaba el casco. Perdí el control de mi motocicleta y tuve la mala suerte de chocar frontalmente con aquella cuchilla, aquel guardarraíl sin protección. En ese momento supe que mi vida cambiaría por completo. Mi casco quedó partido.
Yo cumplo con mi obligación llevándolo, pero ellos no cumplen con la suya. Yo no tengo la suerte de ser un actor, poder levantarme cuando acabe el anuncio, pero no tengas pena de mí. Ayúdame a eliminar estas trampas de la carretera. Como David, cientos de personas mueren cada año o sufren las terribles consecuencias de los guardarraíles metálicos. ¿No están hartos? Nosotros queremos ser la solución a este problema. Tail Barrier es una barrera de protección que permite amortiguar el golpe y evitar amputaciones gracias a un producto en desuso difícil de reciclar, el neumático. Triturando el neumático fabricaríamos nuestra barrera que al estar vaciada por dentro generaría un efecto tambor que absorbería el impacto. Según el último estudio de la DGT, la Dirección General de Tráfico aquí en España, el coste unitario de una vida es en torno a 1.400.000 euros. Para nosotros no tiene precio. Tail Barrier en 5 sencillas palabras. Salvar vidas ayudando al planeta. Muchas gracias. El resto del vídeo lo corto, pues son preguntas. Yo creo que lo que quería es que veáis las técnicas, cómo hemos distribuido el tiempo que teníamos, era unos 3 minutos. Call to action, un call to action, contamos un storytelling en base a un vídeo de un ejemplo real, David, que luego le hicimos entrar en una de las preguntas. Y a partir de ahí hablábamos un planteamiento, hicimos un desarrollo y terminamos con una conclusión en la cual Diego, en este caso, simplificaba las 3 cosas importantes que queríamos que la gente recordara de nosotros. Me gustaría que os quedéis en esta técnica con una frase que pronunció, que dijo y de manera muy acertada Maya Angelou. Maya Angelou es una persona activista de los derechos civiles en Estados Unidos, falleció a los 86 años, en el año 2014, y dijo en un momento de la vida es que la gente olvidará lo que le dijiste, olvidará lo que le hiciste, pero nunca olvidará lo que le hicisteis sentir. Y es importante que cuando utilicéis esta técnica a la gente le hagáis sentir cosas, porque eso es lo que recordará para siempre de vosotros. Otra de las técnicas muy utilizadas es las preguntas retóricas. De vez en cuando yo también lo uso. De hecho, al inicio de la presentación he empezado con ello. Consiste en lanzar preguntas de las que no esperas respuesta, pero sí lo que quieres es que la gente, oye, empiece a pensar, empiece a plantearse preguntas o empiece a generar respuestas en su cabeza que le permita conectar. No es lo mismo que yo empezara esta presentación diciendo, ¿sabíais que el tiempo medio, sabíais que un tercio de la población en España son freelance, que el tiempo medio en ir al trabajo son 30 minutos? Buenos días, mi nombre es Javier Sánchez y vengo a hablar de... A que empezara. Buenos días, mi nombre es Javier Sánchez y vengo a hablar de... No es lo mismo empezar con unas preguntas que ha generado un cierto interés a empezar directamente con presentándome y arranco, ¿no? Lo que queremos es generar algo distinto en el público que me está escuchando. Otra de las técnicas muy utilizadas es utilizar una frase llamativa. No es más que una afirmación de datos que pueden llegar a ser interesantes y que me dicen, cuéntame más, me mola, venga, ¿qué me vas a contar? Me vas a contar algo diferente, ¿vale? No es lo mismo empezar una presentación diciendo, hay más estudiantes matriculados en la Universidad Nacional Autónoma de México que habitantes tiene la isla de Menorca. Buenos días, soy Javier Sánchez, a empezar. Buenos días, soy Javier Sánchez y vengo a hablar de... Pues evidentemente no es lo mismo. Y eso, chicos, tenéis que saber a quién os dirigéis y qué les vais a contar. Porque eso hará que la gente por lo menos te preste inicialmente atención. Luego ya, pues en función de la conferencia, será más fácil mantenerlo o no. Pero es importante que lo tengáis en mente. Y es importante dentro de la comunicación, seguro que muchos os lo habéis planteado ya, el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, para hablar de ello os quiero plantear, os quiero que conozcáis. Lo haré en base utilizando una persona que es Albert Mehrabian. Albert Mehrabian pues, era un profesor emérito de la Universidad de UCLA, un gran investigador en lenguaje, sobre todo no verbal, y en un momento dado, debido a sus estudios, a sus investigaciones, propone la regla del 7-38-55. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues bien, yo también me lo pregunté y lo que quiere decir es... las palabras generan el 7% de las emociones y es el lenguaje corporal y el tono de la voz
los que generan ese 93% restante. Vamos a verlo con un ejemplo. Una palabra positiva, como pueda ser gracias, dicho de una manera negativa, gracias, puede sonar despectivo. Y esto lo hace el tono de la voz y el lenguaje corporal. Pero es mejor que lo veamos con un vídeo en el que, bueno, luego veremos las conclusiones. Os pongo el vídeo y vemos las conclusiones. También Babil, despeja Babil, no tiene ninguna complicación, pero le cuesta salir al equipo. La presión del jugador del Racing por detrás ha optado por no complicarse la vida y enviar el balón fuera. A saque de banda. Tenemos a Camil en el plano. Camil y Babil, buena pareja de centrales. Ya no quedan trastos en mi habitación, ya no queda nadie alrededor del televisor. Ya me di cuenta de que te fuiste, la nota sobra encima del colchón. Ya no quedan besos antes de dormir, ya no hay más miradas fijadas a ti. Tengo que arreglar lo que el pasado a mí me agobia. No puedo pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor, déjame y vete tú con Dios. Ya no quedan besos antes de dormir, ya no hay más miradas fijadas a ti. Tengo que arreglar lo que el pasado a mí me agobia. No puedo pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor, déjame y vete tú con Dios. Dime, Miguel, ¿qué pasa, tío? Que me entero con lo que te ha pasado con la colega, ¿no? Sí, tío, no para de llamarme, de mandarme mensajes, comiéndome la cabeza. Y yo, pues déjate de rollo, que ahí fuera hay un mundo de posibilidades a tu alcance, chaval. Ya, tío, esto es de lo que me estoy dando cuenta, que se está bastante mejor así. Hombre, ¿dónde va a parar? Hace ya semanas que no sé de ti. Desde aquella tarde en que te fuiste ya no pienso en ti. Algo extraño pasa en mi cabeza, que ya no vivo pensando en si volverás a mí. Fue lo más bonito de la relación, cuando sin pensarlo me dijiste adiós. Vete lejos, anda y por favor no te arrepientas. No puedo pensar en otra solución. Basta ya de juegos y hasta aquí, mi amor, déjame y vete tú con Dios. Fue lo más bonito de la relación, cuando sin pensarlo me dijiste adiós. Vete lejos, anda y por favor no te arrepientas. Tenemos que hablar. Ya me lo imaginaba yo. ¿El que te imaginaba? Pues que estabas tardando mucho. ¿Ah, sí? ¿Y por qué te lo imaginaba? Pues porque llevas tiempo que eres distinto. Bueno, tú tampoco estás como antes. Vaya, a ver si el que ha cambiado soy yo. Los dos hemos cambiado. No, yo no. Yo sigo sintiendo lo mismo. ¿Y qué es lo que sientes? Venga, no seas tonta. No. Dime. Pues que ya no me miras a mí como me mirabas antes. Ah, ¿no? ¿Y a quién miro? Yo qué sé, tú sabrás. Esto no tiene sentido. Pues por mi parte nada ha cambiado. ¿Seguro? Cuando quieras dejarme, dímelo. Uy, parece que es lo que quieres tú. Ah, ¿que sí?
Eres imbécil. Yo también te quiero. Watch my bridges burning. Bueno, este vídeo con el título Yo también te quiero se presentó al Festival de Cortos de Málaga, resultando ganador. Y la verdad, si os preguntara, ¿no? ¿Qué os ha parecido? Vamos un poco justos de tiempo, ¿no? No quiero extenderme mucho. Si os preguntara, muchos me diríais, pues es curioso, ¿no? Cómo el mismo mensaje, quitando los elementos de la comunicación, del lenguaje no verbal, el tono de la voz, dos conversaciones que son iguales acaban totalmente distintas, ¿no? Al final, la conclusión que extraemos es que es muy fácil malinterpretar un mensaje cuando carecemos de todos los elementos de la comunicación. Sería lo mismo que si quisiéramos armar un puzzle y nos falta alguna de las piezas, porque seguro, si os pregunto, ¿cuántas veces hemos vomitado amor al decirle a alguien te odio o escupido desprecio cuando, como dice el vídeo, ¿no? Oye, que yo también te quiero. Porque, chicos, es muy fácil mentir con las palabras, pero nuestro cuerpo nunca miente. Seguro que todos somos capaces de fingir un enfado que realmente no tenemos, porque lo único que demandamos es un poco de cariño, de atención. Y yo lo que quiero que os quedéis es una frase que dijo en su momento Peter Drucker, que decía que lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Eso es lo fundamental y eso nos lo ofrece el lenguaje no verbal. Y una vez hecha esta introducción, vamos a hablar de dos herramientas que como emprendedores en algún momento estoy seguro que todos vais a utilizar. Una es el pitch deck y otra es el elevator pitch, que es necesario, que todo emprendedor tiene que controlar y tiene que dominar, y es el hablar en público. Vamos a ver qué es cada una de ellas. El pitch deck, pues, es una herramienta que usamos para el lanzamiento de un proyecto o producto. Normalmente los pitch deck son presentaciones mucho más elaboradas que solemos utilizar, pues oye, cuando un inversor nos da hueco, nos da una reunión, tenemos 10, 20 minutitos y requiere dedicar un tiempo. ¿Cómo recomiendo yo que planteéis esta presentación? Bien, lo primero que os planteo es introducir un call to action, cuál es un objetivo para captar esa atención, esa expectación, que le despierte un interés, y a partir de ahí empezamos a introducir slides, ¿vale? Primero tenéis que plantear de manera muy clara y muy sencilla cuál es el problema o la necesidad que habéis detectado. Hablábamos al principio, en la primera parte, la importancia de saber qué problema resolvemos a nuestro cliente y, en consecuencia, cuál es la solución, es decir, qué producto o qué servicio soluciona y cómo el problema que tiene nuestro cliente. Una vez que hemos definido ya qué problema y qué solución ofrecemos, tenemos que plantear modelo de negocio. Hablábamos como uno de los factores de éxito, es decir, cómo vas a ganar dinero resolviendo ese problema. Debemos tener muy claro cuál es nuestro mercado, qué cliente nos dirigimos. A veces es B2B, empresa a empresa, B2C, y cuál es la cantidad de ese mercado que puedo alcanzar. 10 millones de personas, 1 billón de personas, eso hay que definirlo, porque eso es lo que va a dar una magnitud o un alcance de la magnitud que puede alcanzar ese proyecto y le va a permitir al inversor hacerse una idea en la cabeza de lo que puede llegar a conseguir. ¿Cuáles estrategias de marketing, a través de qué canales y cómo voy a conseguir generar clientes? Tenemos que definir, hablábamos, la importancia de la atracción, es decir, demostrar con métricas cómo he ido creciendo y cómo he ido consiguiendo éxitos. Tenemos que poner en valor el equipo. El equipo es lo que va a ofrecer confianza para que un proyecto sea llevado a cabo. Debe ser equilibrado con perfiles multidisciplinares, una persona que se encargue de tecnología, una persona que sea buena en marketing digital, una persona que sea buena como líder o como desarrollo de negocio, y un equipo y otra persona que pueda ofrecer, por ejemplo, equilibrio al equipo. Tenemos que analizar también los competidores. Evidentemente, una pregunta muy típica es, oye, si esto no lo ha hecho alguien antes, ¿por qué es? Si hay competencia es buena, el mercado al final es bueno, hay mercado para todos. Lo interesante va a ser cómo yo voy a hacer algo distinto en el mercado para que el cliente me compre a mí y no compre la solución de mi competidor. Establecer una diapositiva con el roadmap, es decir, de dónde venimos, cuáles son los principales hitos en tiempo que hemos conseguido y cuáles son los futuros hitos que queremos alcanzar y en qué tiempos. Cuánta financiación necesitamos,
y cómo la voy a distribuir. Esto es fundamental. Oye, necesito 100.000 euros, de los cuales 80.000 es para marketing, porque lo que quiero es crecer y quiero conseguir más clientes y voy a hacer publicidad en Instagram. Eso hay que dejarlo muy claro. Y luego también tenemos que plantear un posible exit, ¿vale? Es decir, cuánto va a ganar el inversor el día que nos compre una gran empresa o bien que salgamos a bolsa. Es importante que tengamos previsto por cuánto dinero queremos vender. Y lo más importante, y tiene que estar en la presentación, es la propuesta de valor. Es decir, cuál es esa salsa secreta de tu empresa que a ti te hace mejor que tu competidor y que tu proyecto es interesante. Algunas recomendaciones: tenéis que tener una estrategia muy clara, muy bien definida. Hay que demostrar y dejar muy claro con un plan sólido por qué necesitamos dinero y para qué. Tenemos que tener un equipo que ofrezca confianza, que ofrezca garantía, y hay que ponerlo en valor. Tenemos que ser muy carismático y, sobre todo, muy flexible y con una apertura al cambio y a escuchar opiniones que muchas veces no nos gustan. No nos gusta escuchar cosas malas y eso tenemos que tener previsto. Algunas preguntas frecuentes que pueden hacer los inversores: pues sitio de demostración, cómo consigues clientes, cuánto dinero necesitáis, quién es tu target, ¿vale? Os dejo aquí algunas preguntas que normalmente suelen aparecer en una ronda de financiación, y yo os lo que recomiendo, y queda muy, muy, muy profesional y dice mucho de vosotros: una vez que tengáis vuestra presentación acabada, ponéis el de los datos de contacto, os guardáis 10, 8 diapositivas, lo que queráis, con respuesta a las preguntas típicas, porque cuando te pregunten queda muy bien decir: no te preocupes, mira, lo tenía aquí previsto, y pasas hacia la derecha y el tío que tienes delante dice: ¿sabes? Pues este tío se lo está currando, este tío tiene interés. Eso queda muy guay, ¿vale? Eso os lo recomiendo. Y ahora, una vez vista el pitch deck, vamos a ver la técnica del elevator pitch. Para los que no conocéis, es el arte de vender tu idea en un ascensor. ¿Qué es esto? Imaginaos que alguno de los que estáis aquí me decís que os molaría trabajar en Google, ¿vale? Y tenéis una entrevista en Google y vais allí, y a la que vais a darle al botón del ascensor veis que viene por detrás el director general de Google. Toma ya, dices: joder, esta es la mía, ¿no? Pues tienes lo que dura ese viaje en ascensor, normalmente 2 minutos, 1 minuto máximo, para convencer al director general que eres el mejor activo, el mejor talento humano que puede incorporar a su empresa. Y pueden pasar dos cosas: que cuando llegue a la segunda planta el director diga: joder, vaya coñazo, qué ganas tengo de bajarme, oye, sí, muchas gracias, mucha suerte en tu entrevista, encantado de conocerte. O que diga: ostras, pues me estás contando algo muy interesante, no te preocupes, toma mi tarjeta, toma mi contacto, escríbeme y tenemos una reunión. Eso es lo que buscamos con la técnica del elevator pitch, conseguir ese interés por parte de un tercero. Tiene una duración de menos de 2 minutos, normalmente son 60 segundos, y la estructura yo recomiendo que sea la siguiente. Primero un call to action, porque no tenemos mucho más de tiempo, ¿vale? Tiene que ser muy cortita. Primero un call to action, eso nos permite generar un efecto wow, un efecto de: ostras, mola, cuéntame, venga, jugar, esto es interesante, me puede llamar la atención. Contarle qué problema habéis encontrado, cómo lo solucionáis, darle las gracias y le dais los datos de contacto. Oye, mira, mi página web es esta, mi dirección de correo es esta, algo que él recuerde que me pueda buscar, o bien le dejo una tarjeta, ¿vale? Si está ahí en directo. Y duración 60 segundos. Os he traído 2 ejemplos de elevator pitch de emprendedores que conozco, que hemos realizado a lo largo del tiempo, para que veáis un poco su estructura. ¿Sabían que existen múltiples formas de encender barbacoas, como pastillas, líquidos acelerantes, incluso piñas? ¿Pero qué les parecería que yo les presentara un producto patentado y que estuviera fabricado con materiales sostenibles, que de manera fácil, rápida, barata y ecológica puedan encender su barbacoa? Señoras y señores, yo les presento Coacoa. Pondríamos el carbón alrededor e, introduciendo un trozo de papel ardiendo en su interior, se generaría un efecto conocido en la física, conocido como el efecto Venturi, que lo que haría es una retroalimentación del aire que consumiría el producto y, en contacto con el carbón, genera brasas. Es decir, sin hacer absolutamente nada, tendrían su barbacoa lista, que será tan fácil como apartar las brasas, colocar la parrilla y ponerse a cocinar. Con Elevator Pitch queremos que esto sea una realidad y que esto pueda estar en los hogares del mundo entero, y que entre ustedes y mi equipo de trabajo consigamos cambiar una de las costumbres más arraigadas de la humanidad: la manipulación del fuego. Muy buenos días, mi nombre es Diego Ruiz Sánchez y soy emprendedor. Muchas gracias, y recuerden, Coacoa, su mejor encendedor de barbacoas. Pues con este pitch, Diego fue campeón nacional de Elevator Pitch, contando el pitch de este proyecto. Como veis,
tiene 60 segundos y ha seguido la estructura que yo recomendaba. Otro ejemplo es Héctor Arranz, actualmente es emprendedor, colaborador de la Oficina Complutense del Emprendimiento. Este vídeo lo grabó hace 3 años y os lo pongo para que veáis otro ejemplo de elevator pitch. ¿Sabías que 1 de cada 3 trabajadores en Estados Unidos son freelance? ¿Que el tiempo medio de viaje al trabajo en España son 57 minutos? ¿Que en España tenemos de 2 a 3 millones de viviendas vacías? ¿Y que en países como en Reino Unido o India se espera un crecimiento del freelance del 15%? Pues bien, esto es una realidad. Y cada día son más las empresas que buscan en convertirse en la compañía con más recursos humanos disponibles sin tener a nadie en plantilla. Sí, han oído bien, el Airbnb de los recursos humanos. Buenos días, mi nombre es Héctor y soy el CTO de Pulten. Pulten es una compañía nacida en un entorno digital que busca ofrecer la mayor cantidad de espacios en tu bolsillo. Para ello contamos con empresas, coworkings y hoteles. Y lo que es más importante, somos la primera plataforma digital mundial que cuenta con habitaciones privadas como espacio de trabajo. Esto se traduce en reducción del tiempo al trabajo, cercanía y mejores precios. También puedes convertirte en oferente y empezar a sacar un beneficio económico a ese espacio que ahora mismo estaba en desuso. ¿A qué estás esperando? Regístrate hoy mismo en www.pultenhub.com y empieza a trabajar como en casa. Pues este es un proyecto que es sobre el que estuvieron trabajando, que finalmente no terminó de prosperar, pero bueno, es un ejemplo de cómo podemos hacer otro elevator pitch. Y a partir de aquí, bueno, yo lo que tenía preparado es, no sé si alguien quiere animarse a hacer un ejemplo de elevator pitch y darle feedback. Vamos un poquito justos de tiempo, yo creo que en 15 minutos es la inauguración, así que un poco pues como me digáis, si alguien quiere presentar o si no terminamos y damos un tiempo de preguntas. Oye, Javier, mira, verás, vamos a pasar nosotros a la inauguración porque ya llegaron allá las autoridades. Vale. Pero como te tenemos toda la confianza, te dejamos aquí con los muchachos porque al final de cuentas ellos tienen que terminar su taller, pues, ¿me entiendes? Acá, pues, es el protocolo de inauguración, ya sabes. Entonces, no sé, son 10, 15 minutos, a lo mejor y todavía te alcanzamos a verte otro ratito, sale. Pero si no, pues de todas maneras aquí nos vamos a seguir viendo. Bueno, más nos vamos a pasar ahorita a la otra reunión, sale, para hacer la inauguración formal, pero ustedes sigan, ustedes sigan. Fantástico, profesora. Pues nada, yo me quedo un ratito por si alguien se anima a hacer un pitch y nada, y con esto daros las gracias y nada, y ha sido un placer. Pues ya no me quedaba mucho más, así que estaba terminando. Pues, si alguien se anima a hacer un pitch. Bueno, nosotros salimos. Vale, gracias. ¿Alguien se anima? ¿Quiere hacer un pitch? ¿O alguien tiene alguna duda que quiera que veamos? ¿Puede volver a poner los pasos, por favor? Los... ¿De cómo se hace un elevator pitch? Sí, por favor. Vale, Francisca, pues un segundo que te lo pongo. Lo suyo sería primero un efecto así llamada call to action. Eso genera lo que decíamos, oye, quiero saber un poquito más. Se plantea el problema, la solución y como mucho ya el dato de contacto de la página o tal. ¿Hay algún emprendedor en la sala? ¿Alguien por ahí que quiera decir algo? Si no, chicos, si queréis hacerme alguna pregunta sobre emprendimiento, aprovechad ahora que es el momento. Yo sí tengo una pregunta. Sí, pregúntame. Bueno, no sé si lo respondieron antes, pero yo siempre he tenido la duda de en sí cómo los startups unicornio, como los mencionó, en sí cómo generan ingresos.
Pues para generar ingresos, bueno, ser startup unicornio no es fácil. Y para generar ingresos lo que tú tienes que tener es un modelo de negocio que sea viable y que sea escalable. Al final cada startup pues tiene una manera de ganar dinero. No sé, Uber, pues Uber se lleva una comisión de cada uno de los transportes que se realizan de taxi. Entonces esa comisión es los ingresos que Uber tiene. Airbnb, pues Airbnb de cada vivienda que se alquila se queda un porcentaje que paga el particular, pero es que además le cobra a todas las personas que publican domicilios o casas en su página, se queda con otra comisión. Entonces tiene una doble vía de ingresos. Al final, cada empresa pues tiene un modelo de negocios distinto. No sé si he respondido a tu pregunta, Elisa. Sí, entonces necesariamente tienen que ofrecer un servicio, no hay startups que sean, no sé, como vías de apoyo o algo. Las startups normalmente tienden a ser tecnológicas. Esto lo ha facilitado pensar que las startups lo que buscan es modelos de negocio escalables, es decir, que los ingresos tengan un crecimiento exponencial. Y eso normalmente pues, te lo permite la tecnología. O sea, te lo permiten las aplicaciones, te lo permiten las páginas web, te lo permiten los e-commerce y la mayoría o la inmensa mayoría de startups o todas las startups son tecnológicas. ¿Alguna pregunta que tengáis más por ahí o alguna duda más, Elisa? No, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Que alguien tenga alguna duda sobre algo? ¿Que es el momento? Yo tengo una duda. Venga, pregúntame. ¿Tu nombre es? Es que estaba... Ana. Ana. Encantado, Ana. Cuéntame. Sí, igualmente. La diferencia que hay entre el elevator pitch y el pitch deck. Ajá. Vale. Muy sencilla. Es básicamente el tiempo, ¿no? Sí y no. Es decir, el elevator pitch lo vamos a utilizar cuando yo voy a una reunión. Lo que os decía, ¿vale? Imaginaos que tú vas a una entrevista de trabajo y te encuentras al director general ahí. Tú tienes una estructura preparada en tu cabeza, pero tienes que ser capaz de convencerle en 2 minutos de que tiene que tener contigo una reunión más larga. Entonces, esa presentación para primero convencerle es el elevator pitch y una vez que le convences y consigues su tarjeta de contacto es cuando te dice, vale, pues nos reunimos el día 25 a las 10 de la mañana y tienes 20 minutos. En esos 20 minutos es donde yo ya creo una presentación mucho más grande, mucho más elaborada, donde me centro en más detalles. Normalmente se suele hacer ante inversores, el pitch deck. No sé si te ha quedado claro por ahí. Sí, ya. Pues eso es la diferencia principal. ¿Alguna preguntita más por ahí que tengáis dudas, chicos? Pues nada. ¿Sí? ¿Pregunta? No tengo nada. Ah, vale, pues nada, muchas gracias. Pues nada, espero que os haya servido. Os dejo mis datos. Una preguntita nada más, o más que nada una duda respecto a la técnica esta del pitch, del elevator pitch. ¿Sí? Yo soy una persona mayor, ¿no? Pero estoy estudiando ahorita administración. Qué bueno. Por una cuestión de trabajo a futuro, ¿no? Vale. Ya estoy jubilado. Por ejemplo, el inversor no estará ya, como decimos por acá en México, no estará vacunado ya contra estas técnicas y se ponga un tanto cuanto a la defensiva cuando se le quiere abordar con un elevator pitch, por ejemplo. Sí, pero al final esto ya está en... No sé cómo es tu nombre, perdón. Mi nombre es Francisco. Francisco, pues Francisco, al final piensa que los inversores lo que buscan es nuevas oportunidades de negocio. Probablemente sí, te diré, joder, pues otro que me viene a contar una película. Aquí la clave está en que la película sea tan distinta que diga, ostras, pues me está ofreciendo algo distinto. Y simplemente con el hecho de me está ofreciendo algo distinto, oye, me merece la pena escucharte, vamos a reunirnos. Eso ya está en la creatividad, en el don de gentes que tenga la persona que le dice ese elevator pitch y la confianza que le puede llegar. A lo mejor le contamos el elevator pitch, lo hacemos de maravilla y pues, le pillamos en un mal día y dice, sí, joder, maravilloso, tío, pero no quiero saber mucho más, ¿no?
Eso lo tenemos que tener en mente. Está claro que todos los emprendedores lo usan, pero sí es bueno que sepáis qué es el elevator pitch, cómo debería estar estructurado y luego ya la creatividad de cada uno es la creatividad de cada uno. Si somos muy buenos hablando en público, convenceremos a quien queramos. Si no somos tan hábiles, pues tendremos que entrenarlo. Pero puede pasar, ¿eh, Francisco? Muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Suerte. ¿Alguna pregunta alguien más por ahí? Pues nada, chicos, os dejo por ahí, ¿vale? El contacto de la oficina, por si en algún momento me podéis escribir a mi nombre, ¿vale, Javier? Por si en algún momento necesitáis algo de Comploemprende que os pueda ayudar, estamos disponibles. Como os ha dicho la profesora al principio, coordino lo que es el centro de emprendimiento dentro de la Universidad Complutense de Madrid. Así que para lo que podáis necesitar, estoy disponible y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y no, por mi parte no os quiero robar mucho más porque es a puntito la inauguración por si queréis participar. Así que si alguien tiene alguna duda rápida o lo dejamos ya por hoy, que os he hecho madrugar. Por último, quisiera preguntarle. Sí. Perdón. Por último, quisiera preguntarle, usted nos presentó un video de un concurso internacional de emprendimiento. Sí. ¿Yo podría buscar las siglas en internet y todavía hay convocatoria o fue por única ocasión? Este ya no está. Era Spin 2016. Lo organizaba parte de la fundación del Banco Santander. Lo organizaba concretamente Red Emprendia, por si lo buscáis. Yo creo que no se han vuelto a convocar nuevas ediciones. Se hizo la del 2012, 2016 y creo que no se ha vuelto a convocar ninguna edición más. No sé si debido a la pandemia, porque coincidía con 2020 otra, o porque han decidido amortizar ese concurso. Participaban universidades tanto latinoamericanas como españolas, pero bueno, que hay un montón de concursos de emprendimiento y si algún día queréis mirar o lo que sea, pues os podemos recomendar. Os dejo también mi correo si queréis por aquí, por si alguien necesita algo por el chat, para que lo tengáis, ¿vale? Y así me podéis preguntar. Perfecto. Y había otra pregunta, gracias Ana. Gracias a ti. Había otra pregunta por ahí de alguien que justo había intervenido. Pues nada, si queréis cualquier cosa me la podéis hacer llegar por correo, ¿vale? Os lo he dejado en el chat. Y nada, daros las gracias a todos y ánimo y pasarlo muy bien, aprovechar con este coloquio internacional, ¿vale? Un abrazo a todos y gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, un gustazo, Javier. Muchas gracias.